Se titula, la Biblia, su tema y propósito. Y hemos hablado también de la Biblia que es inspirada por el Señor. Dios mismo usó a hombres, usó personas distintas, en épocas distintas, para poder transmitirnos su voluntad a través de su palabra. Ahora vamos a ver para qué esta es la Biblia, cuál es su propósito por el cual hoy la tenemos a nuestro alcance. ¿Ya? Eso es lo que vamos a estudiar. Como cada oportunidad, vamos a estar pasando allí en la pantalla frases, ¿no?, que están simplificando un poco lo que estamos estudiando. ¿Ya? Muy bien. El tema central de toda la Biblia siempre es y va a ser Jesucristo nuestro Señor. Amén. Así usted no ve ese nombre escrito en el Antiguo Testamento, pero todas las referencias apuntan a Él. La palabra Jehová, que para nosotros es tan común conocerla y mencionarla, tiene en cada ocasión cierto significado. Como le decía la vez pasada, el idioma hebreo y el español es muy diferente y por lo tanto a veces nosotros no tenemos una palabra para cada ocasión, pues usamos solamente un término. Pero la palabra Jehová significa, especialmente en el Antiguo Testamento, en Génesis en particular, significa Elohim o Elohim, ¿no? Y esta palabra tiene que ver con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es el mismo término que se usa para cada uno de los miembros de la Trinidad. Y ya en el Nuevo Testamento, más bien ya menciona a Jesucristo. Vuelvo a puntualizar, Jesucristo es el tema principal de toda la Escritura. Desde la creación, la Biblia habla que Él fue participante de la creación misma. Esos ángeles que aparecían en ciertas oportunidades, muchos de ellos hacen la referencia a Jesucristo mismo. Usted recordará si ha leído a Josué. Está abierta la puerta. ¿Ya? Recordará si usted ha leído a Josué, por ejemplo, cuando estuvo antes de conquistar Jericó. La Biblia dice que un ángel se le presentó, ¿no? Y él tuvo la iniciativa de postrarse. Un judío concreto en sus ideas no se postraba ante un ángel, pero era Jesús, que se entiende que estaba ahí delante de él, Jehová de los ejércitos. ¿Ya? Y siempre, toda la Biblia siempre va a poner a Jesucristo en el centro, ¿no? Ya en el Nuevo Testamento justamente pone a Jesucristo en el centro. En Juan capítulo 1, versículo 3, ahí aparece en la pantalla, ¿qué dice? Todas las cosas, vamos, por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto está mencionado el verbo, que es Jesucristo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Entonces, en la creación estuvo Jesús ahí interviniendo en la creación, por supuesto que sí, porque todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Colosenses 1:16, hay 3 pasajes que siguen, también nuevamente nos vuelve a ratificar a Jesucristo cuando dice, porque en Él fueron creadas, ¿qué dice? Todas las cosas. Y es más, especifica de esa manera, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. ¿Qué hay en los cielos? Lo visible que vemos. ¿Qué vemos en el cielo? Si miramos arriba, nada. Sol, la luna, los astros, ¿verdad? Los planetas, todo fue creado por Él. ¿Y qué hay en la tierra? Todo lo que conocemos, ¿no? En lo natural, en lo animal y en todo, ¿verdad? Y añade, visibles e invisibles. Hay cosas que hay en los cielos, como en la tierra, que uno lo puede ver, y ahorita que no lo podemos ver. ¿Está bien o no? Y también en la tierra habla de tronos, dominios, principados, potestades, todo lo que tiene que ver con autoridad. Y lo hace de una manera más profunda. Todo fue creado por medio de Él y para Él.
Entonces, cada cosa, cada ser humano, cada animal, vegetal, creado fue por medio de él. O sea, él fue el autor, el gestor de la creación, pero también es una palabra muy importante para él. Todos alaban su nombre, no dice la Biblia, ¿no? Los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿verdad? Y todos alaban su nombre. Entonces, hermanos, la Biblia va a poner siempre en el centro a Jesús nuestro Señor y siempre va a reconocer que Él es autor de la creación, que Él es el digno de ser alabado y digno de ser honrado. Y dice al final, y Él es antes de todas las cosas. Entonces, cuando todavía no había cielo y tierra, ya existía Jesús. Y todas las cosas en Él subsisten. Es Dios, pues, hermano. Jesucristo es Dios, ¿no? Por eso decía, en el principio es el verbo era Dios, el verbo es Dios. Muy bien. Indudablemente, no estamos tratando de decir que el Padre y el Espíritu Santo no tienen intervención. Por supuesto que sí. Pero el lugar principal le están dando a Jesucristo nuestro Señor. Muy bien. Vamos a ver algunas particularidades importantes. Dice el punto 2. Jesucristo como el supremo gobernante del mundo. Si Él es el creador, pues parte de toda la creación, Jesucristo ocupa también el lugar de supremo gobernante del universo. Aquí queremos hacer un punto importante, hermano, ¿ya? Decíamos que el tema principal de la Biblia es Jesucristo. ¿Cómo lo presenta Jesucristo? Muchos decimos es el Salvador, estamos bien, pero miremos a Jesucristo como el gobernante, el dueño de todo, el que va a dirigir todo. Él es el autor de la salvación, inclusive si Él no hubiese sacrificado su vida por nosotros, no tuviéramos la oportunidad de salvarnos o reconciliarnos con Dios. Jesucristo está llenando todo, como diríamos la palabra. Amén. Entonces, toda la soberanía, obviamente lo tiene Dios, es el Padre, y la idea es, en la Escritura presenta que Cristo es el que va a gobernar el mundo entero, tanto en lo espiritual como en lo material. La Biblia dice que toda lengua va a tener que confesar su nombre, que es el Señor, y ante Él se va a doblar. Qué interesante, ¿no? Toda rodilla. Entonces, hermano, cuando usted y yo leemos los pasajes del Evangelio, siempre miramos al Jesús humano, ¿no? Como el Dios entre nosotros, que también sanaba, oraba y se sacrificó por nosotros. Pero su victoria en la cruz del Calvario ha permitido que Él pueda recuperar la dignidad de Dios, y es por eso que ahora Él es el que está por encima de todo. Y va a llegar el momento, esa es la promesa bíblica, que toda lengua va a tener que confesar, reconocer que Él es el Señor. Ahorita mucha gente no reconoce eso, pero llegará el día cuando su gloria sea manifestada. Recuerden que inclusive Él va a juzgar a las naciones. Al final va a ser reconocido y va a decir, realmente Él es el Señor. Y lo bíblico y correcto sería que toda rodilla se doble ante Él. Amén. Filipenses 2, 9 al 11, ahí está también en la imagen. ¿Qué dice? Léanlo conmigo. Por lo cual, a ver, ¿lo tienen ahí? Léanlo conmigo, sí. Por lo cual, Dios también le exaltó. ¿Qué significa hasta lo sumo? A lo más alto, ¿no? A lo más alto. O sea, le dio toda la línea de autoridad, de poder. Usted ha visto cómo hacen un organigrama, que significa cómo detallan los puestos de cada uno. Al principal siempre lo ponen arriba, ¿no? Hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. ¿Quiénes están en los cielos? Los ángeles, ¿verdad? Están en la tierra todos los seres humanos, la creación misma, y debajo de la tierra. Bueno, hermanos, es una descripción a todo el universo en sí, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Muy bien. La Biblia también registra
aparte que Dios es el tema, Jesús es el tema principal, registra también la rebelión del hombre, ¿no? El ser humano se ha rebelado contra Dios, ¿verdad? Y dice en Salmos 2, ahí está también, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos ¿contra quién? Contra Jehová y su ungido, ¿verdad? Contra Jehová y su ungido. Entonces, a pesar de que Dios se ha mostrado en Jesucristo, la Biblia ha descrito y en la Biblia aparece que el ser humano se ha rebelado contra Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que va a presentar la Biblia cuando Cristo logra recuperar esa dignidad? El hombre, reitero, se ha rebelado, se ha alejado de Dios y aparece Jesucristo, Dios en escena, para recuperar esa dignidad que se había perdido, para que Dios vuelva a ocupar el primer lugar en la vida de las personas, ¿ya? Y Dios le dio una promesa, Salmo 110, verso 1, ahí está en la pantalla. ¿Qué promesa le dio? Jehová dijo a mi Señor, ¿qué le dijo? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ustedes saben que la humillación más grande para un enemigo es pisarle la cabeza. Desde Génesis aparece eso, ¿no? Hablando de la simiente de la mujer que le pisará la cabeza a la serpiente, ¿no? Que significa que estoy dominando. Usted va a encontrar en la Biblia pasajes de este tipo. Por ejemplo, Samuel. ¿Quién era Samuel? Samuel era un sacerdote, ¿verdad? Juez, sacerdote, ¿verdad? Cuando Saúl no actuó como Dios esperaba, ahí estaba un rey que en lugar de haberlo matado en la guerra, le dieron vida y Samuel reprende a Saúl por desobediente, porque Dios quería que muestre su victoria sobre ese rey y su ejército, y al rey lo dejaron vivo. Viene Samuel, amargado, molesto por la mala actitud de Saúl, y lo trae al rey y le pisa la cabeza y le corta la cabeza, que era una señal de vencer, de derrotar a un enemigo. Son figuras, hermanos, donde Dios recupera su dignidad. Y cuando dice aquí, hasta que ponga a tus enemigos por estrado es donde uno pisa, por estrado de tus pies. Es la humillación más grande de sus enemigos. Entonces llegará el día que Satanás va a ser derrotado igualito. Amén, hermanos. Gloria a Dios por eso. Entonces llegará el día en que Cristo será el Señor de todas las cosas. Será juzgado el pecado y la soberanía de Jesucristo revelada, mostrada. Apocalipsis 19, ahí aparece en la pantalla, gracias hermana por la ayuda. Apocalipsis 19, 15 y 16, ¿qué dice? Hablando ya de Jesucristo que viene a juzgar. De su boca sale una espada aguda. Recuerda que están comparando también con la palabra, ¿no? Pues la palabra tiene poder, hermano. Amén. Una espada aguda, ¿para qué? Para ir con ella a las naciones. Habla de las naciones que se rebelaron contra el Señor, ¿ya? Y Él las regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito ese nombre, que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo ya vino a dar su vida por nosotros. Cristo a través del Espíritu Santo está promoviendo a la gente que se salve. No todo el mundo, hermano, va a mirarlo a Jesús y se va a salvar, va a ser obediente. Va a haber naciones enteras, como en la actualidad, que se rebelan contra el Señor, ¿no? Hay un país, no me acuerdo, un país europeo, que a un pastor de 75 años, por predicar
en Juan 3:16, en una calle lo han condenado a prisión, ¿no? Muchas naciones le están dando, que han conocido el Evangelio, le están dando la espalda a Dios. Quiero que usted sepa eso. La iglesia, usted sabe que en un momento u otro va a ser llevada. Y el Señor va a venir, pero ya no para salvar, sino para juzgar. ¿Está bien? Porque Dios es autoridad, hermano. Y la autoridad tiene que hacer justicia. Amén. Y aquí está claro. Por ese pasaje está en Apocalipsis. Esa espada que va a herir a las naciones, va a regir con vara de hierro. Ya no es un asunto de salvación, es un asunto de juicio. El mundo entero va a ser juzgado. Miren, hermano, no nos llame mucho debería llamarnos mucho la atención que cuántas cosas suceden en ese mundo ya son parte, hermano, de esos anticipos de, como dice la Biblia, principios de dolores, juicio a las naciones. Yo estaba pensando hoy día en esta frase que todo el mundo lo recitamos: Él pone reyes y quita reyes, ¿no? Entonces usted y yo podemos hacer todos los intentos para hacer lo correcto, para que nuestra nación camine bien, o otras naciones caminen bien, pero es Dios el que da la última palabra. Algunos para juicio, ¿no?, por la soberbia de las naciones, otros para ser probadas, como fue Israel en el tiempo de los egipcios, pero Dios tiene siempre razones para juzgar a las naciones, porque Él sigue siendo el soberano. Pero llegará el día que ya después de que todos sean salvos, van a ir al cielo y venga ahora a juzgar al mundo entero que lo rechazó. ¿Eso va a suceder? Por supuesto que sí. Y hay un tema completo de eso que vamos a estudiar más adelante. Muy bien, ¿hasta aquí alguna pregunta, hermanos? ¿Se entiende la idea? El tema principal es Jesucristo. ¿Qué dice mi hermano? ¿Puedes ayudarme? ¿Cómo es que Jesucristo va a venir a juzgar? Bueno, primeramente tenemos que entender que antes de ese juicio sobre la humanidad, la iglesia va a ser llevada por el Señor, ¿ya? Y el juicio viene, dijo, con todo: terremoto, viene guerra, viene pestes, todo y siempre aún con la idea de que la gente se vuelva a Dios, pero la Biblia describe que la gente más se va a endurecer, ¿no? Y todo el Apocalipsis especialmente describe eso. Gracias por tu pregunta, ¿ya? Muy bien. En el cumplimiento de su propósito, Dios ha permitido que los gobernantes terrenales hayan ocupado tronos. Usted conoce los grandes imperios que al final fueron derrotados, ¿no? Egipto, Asiria, Persia, Grecia, Roma. Y también le dio dominio, ¿verdad? Gloria a cada uno. ¿Cuál era la idea? Que los pueblos le sirvan, que los pueblos reconozcan, que los pueblos lo adoren. Esa era la idea, ¿no? Pero nunca, hermanos, hicieron pues honor al Señor, ¿no? En Daniel 7:13, miren lo que dice. Porque esta es la propuesta de Dios, ¿no? En Daniel 7:13 está ahí. Y le fue dado, hablando de Cristo, le fue dado dominio, ¿qué más dice? Gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Esta es una palabra profética de Daniel hablando del reino de Dios o de Jesucristo en la tierra. Va a tener el total dominio, toda la gloria, ¿no?, todo el control, para que todo pueblo, nación le sirva. Inclusive su dominio es dominio eterno. Él no va a venir a juzgar por una temporada, es eterno. Por eso dice, su reino nunca va a ser destruido. Amén.
Además de eso, ustedes saben que Dios hizo su pueblo, el pueblo de Israel. ¿Ya? El pueblo de Israel. Dice, no solamente es Cristo el Rey que gobierna las naciones, sino que también que gobernará también el trono de David, y especialmente será el Rey de Israel. A Jesús le decían la simiente de David, simiente, semilla, descendencia, ¿no? De David. Israel, hermano, nunca está ajeno al corazón de Dios. Siempre está allí pendiente de su pueblo, porque al final es su pueblo. Dios hizo un pacto con ellos. Pero usted sabe que aún en la actualidad Israel le ha dado la espalda a Dios, ¿verdad? Hasta ahora. ¿Sabía usted, hermano, que el mayor grupo de promoción del homosexualismo está en Israel? ¿No? Le han dado literalmente la espalda a Dios. Pero, como es su pueblo y Dios tiene un pacto con ellos, también, hermano, va a intervenir en su nación, ¿ya? Y llegar a ser el Rey de Israel. Miren lo que dice Lucas 1, 31 y 33. Ahí en la pantalla está justamente con mayor nitidez. Y ahora, léalo conmigo, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, le llamará su nombre Jesús. ¿Qué dice de Jesús? Será grande, llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará, ¿qué cosa? El trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Llegará el día también que Dios tome a su propia nación, obviamente la va a purgar, la va a limpiar, ¿no? Y va a reinar sobre ella, porque esta es una promesa. Ahorita no, ahorita Israel está pues ajeno a Dios. Obviamente los judíos mesiánicos, que son judíos que han decidido conocer y reconocer a Jesucristo como Salvador, hay un buen grupo, pero la mayoría, hermanos, no quiere saber nada con Jesús. Llegará el día que Jesús va a intervenir en su nación y mucha gente, hermano, volverá a Dios. Un pequeño paréntesis. Estoy tratando un poco de indagar, por ejemplo, qué está pasando ahorita en España. España es uno de los países católicos por excelencia, ¿no? Bien católico es lo que se da como reconocimiento. Obviamente los latinos, toda Latinoamérica, muchos cristianos, por muchas razones se han ido de esa nación. Pero últimamente, hermano, están llenando estadios los cristianos con grandes desfiles en las calles, especialmente de Madrid. Desfiles pero numerosísimos de cristianos. Y ya no solamente latinos, sino bastantes españoles. Sorprende, hermano, lo que Dios pues está haciendo. Reitero, son estadios de 30,000, 40,000 personas. Quizá para Latinoamérica no es un extraño, uno llena un estadio fácilmente, ¿no? Ustedes los que fueron a ver a Frankie Graham, que rápido hicieron un estadio. Pero en países como esos es casi imposible, ¿me entienden? Pero está habiendo un despertar de Dios. Mucha gente está yendo a las calles a predicar, en los parques, en las calles. Está prohibido, ¿no? Pero de ahí se las ingenian para predicar y nos parece interesante. Porque el Señor está empezando a mover, hermano, a mover la historia, ¿no?, de los pueblos. Muy bien. Entonces, no solamente va a reinar Israel, también tiene que ver con su iglesia. Miren, hermanos, estamos hablando del mundo entero, ¿no? Cómo el Señor al mundo entero muestra que Él es el dueño absoluto de todo. Pero también dentro de ese mundo está Israel. Nunca ha dejado de invocar a su pueblo porque, reitero, hay un pacto con Él. El pacto es que Dios siempre le dice: Él va a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Israel está alejado, pero Dios lo va a restaurar. Ahora también tenemos que entender la iglesia. Dios también, hermanos, es dueño absoluto de la iglesia. Amén. Usted y yo, que somos iglesia, y la iglesia cristiana en el mundo entero, que somos millones de millones, no podemos hacer lo que queremos, como
la iglesia del Señor. Tenemos que hacer lo que Él nos enseña y nos dice. Entonces, también su dominio también es sobre la iglesia, Él es la cabeza. ¿Qué dice Efesios 1, 22, 23? A ver, ¿qué dice ahí? Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de quién? A la iglesia. Mira lo que dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, hermanos, la iglesia es también propiedad de Él. Y deberíamos de alegrarnos, hermanos, en eso. Porque estamos hablando de que la Biblia, toda la Biblia habla de Jesucristo como Dios, soberano, Señor. Porque si usted no aprende a admirarlo, ¿ya? A admirarlo en esa grandeza, muy poco vamos a conocer de Dios. Muy poco vamos a correr a Él. Pensamos que, bueno, por algo sencillo, ¿no, hermano? Él es el dueño de todo. Recuerden que también muchas veces se menciona en la Biblia que Él es el dueño del oro y la plata, dueño de todo. Cada cosa que aparece en la tierra, Él es dueño de todo. Amén. De la creación y de todo. Y también, hermano, supremo gobernador de Israel y de la iglesia, que dice Efesios 1, 20 y 21. Ahí está, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales. Y añade, sobre todo principado, ¿qué más? Y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Es decir, todo gobierno, antiguo, presente y futuro, Él sigue siendo el Señor. Amén. Él está por encima de todo. Por eso puede cambiar, hermano, las circunstancias. Pero recordemos siempre que en muchas naciones le han o le siguen dando la espalda a Dios. Cuando hay naciones habla de la gente, ¿no? No necesariamente las autoridades que están allí, la misma gente. Y es por eso que Dios, hermano, tiene que juzgar, tiene que corregir, tiene que llamar nuestra atención, siempre para poder estar mirándolo a Él y reconocer su grandeza y poder. Muy bien. Isaías capítulo 9, versos 6 y 7 dice que Cristo es el juez supremo de todos los hombres. ¿Qué dice? Lo dilatado, ahí está, Isaías 9, 6, 7, ¿está? Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Él siempre es el juez. Esta frasecita, el celo de Jehová hará esto. Escuche por favor. La Biblia dice que Dios nos ama celosamente. Dios ama a su pueblo, Israel, celosamente. Dios ama a su iglesia celosamente. ¿Por qué cree usted que usó tanto a Pablo para advertir que no nos desviemos, que no adoremos a otros dioses, que no volvamos a la idolatría? ¿Por qué Dios es tan insistente en esto? Porque nos ama celosamente. Amén. Él ha hecho su creación para Él. El diablo y la corrupción humana ha hecho salirnos del propósito divino. Es por eso que Él viene a salvar. Esa es la primera opción, a salvar. Pero como muchos ya, aún el diablo mismo, se ha revelado, Él va a venir también para juzgar. Si usted y yo, hermanos, mantenemos esa fidelidad hasta el fin, como dice la palabra, el día que muramos o venga el rapto, vamos a tener la bendición de estar con Él en toda la eternidad. Amén. No así aquellos que se han rebelado o se rebelan contra Él en toda la historia. Muy bien. Punto 3. Jesucristo como el verbo encarnado. ¿Qué significa el verbo encarnado? ¿No? Que se hizo una persona, se hizo hombre. ¿Ah? Que es Dios
haciéndose hombre. En Cristo quedan revelados todos los atributos que pertenecen a Dios. Por ejemplo, ¿por qué decimos que Jesucristo es hombre? ¿No? Porque todo en la tierra, es Dios obviamente también, en la tierra todos los atributos que le pertenecían a Dios, Jesucristo los mostraba. Dios tiene sabiduría, Jesucristo tiene sabiduría. Dios tiene poder, Jesucristo tiene poder. Es santo, nunca pecó, dice la palabra, Jesucristo también es santo. Es amoroso, también es amoroso. Es por esa razón que cuando Cristo vino, toda persona ha tenido la oportunidad de conocer a Dios. Y si usted y yo no hemos estado en esa época, a través de la palabra podemos conocer a ese Dios. Si usted está convencido, como la semana anterior que hemos hablado de la Biblia, ¿no? Hemos hablado de la Biblia, que es palabra inspirada por Dios. Usted está convencido de que esta es palabra de Dios, esta palabra nos habla de Jesús. Amén. Por lo tanto, si me habla de Jesús, yo tengo aquí, hermano, a quien conocer. No lo hemos visto físicamente, ¿verdad? Pero conocemos a Jesús tal como lo conocieron ellos. Más aún, aquí está revelado desde el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento, de principio a fin, está revelado el Señor. Los judíos del tiempo de Jesús conocieron lo que vieron y lo que decía el Antiguo Testamento, no lo que dice el resto de toda la Biblia como el Nuevo Testamento. Amén. Por eso, a través de Jesucristo, todo hombre, toda persona puede conocer a Dios de una manera más precisa. Muy bien, continuamos. Dios siempre ha querido, hermano, revelarse, ¿ya? Siempre. Hebreos 1:3. ¿Qué dice? Hebreos 1:3. ¿Lo tienen en la pantalla? Sí, ¿no? Siendo, a ver en la pantalla, miremos en la pantalla, usted tiene su hoja, como le decía, hermano, los materiales para leerlo, tener el documento, pero estoy tratando de simplificarlo justamente de esa manera para que usted tenga un poco más de claridad con eso. Muy bien. Dios siempre ha querido revelarse. ¿Qué es revelarse? Con V, mostrarse, salir a la luz. Revelarse con B grande es otra cosa, ¿no? Es oponerse, ¿ya? Dice, el propósito fundamental de Dios, revelarse a sí mismo, a su criatura mediante Jesucristo. ¿Qué dice Hebreos 1:3? Siendo el resplandor de su gloria, o sea, el resplandor, el reflejo de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, la esencia, ¿no?, de Dios, quien sustenta todas las cosas, ¿con qué? Con la palabra de Dios. Miren que esto es importante, todo lo sustenta con la palabra. Si Él dijo, hermanos, que el universo iba a ser de esa manera, lo declaró, ahí está. Al mar le puso límite, usted sabe, ¿verdad? Para que no llene la tierra. Dijo, jamás va a llover como llovió en el tiempo de Noé, y Dios hasta ahora sigue cumpliendo. Su palabra, hermanos, sustenta todas las cosas. Amén. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, Él se mostró en medio de nosotros, mostró toda su gloria. Cada vez que usted lea de Jesús en los evangelios, trate de descubrir, hermano, a Dios allí, porque nadie ha podido hacer lo que Jesucristo hizo. Amén. Así que hay que conocerlo. Punto 4. Jesucristo como Salvador. Comenzando con la creación del hombre, la caída y el fin de los nuevos cielos y tierras, la obra de Jesucristo como Salvador es un tema prominente en la Escritura. Cristo es la simiente prometida que conquistará a Satanás. ¿A qué vino Jesús? A salvar, ¿no? Ese es su meta.
En el Antiguo Testamento, Cristo aparece descrito como el siervo de Jehová, quien echará sobre sí los pecados de la totalidad del mundo. ¿A qué vino Jesús, hermanos? Justamente para eso, ¿no? Para salvarnos, ¿ya? ¿Qué dice Juan 1:29? Ahí está. He aquí el Cordero de Dios que quita, que lava el pecado del mundo. Como sacrificio por el pecado, Él tiene que morir sobre la cruz y sufrir el juicio del pecado de todo el mundo. Hermanos, en la cruz Él pagó el precio de todos nuestros pecados. Recuerden que en el Antiguo Testamento, para simbolizar un sacrificio perfecto, tenía que escogerse un cordero que no tuviera, dice, ni mancha ni arruga, es decir, perfecto, ¿ya? Tenía todo allí detallado para que pueda alguien pagar el precio de los pecados de cada persona. Y Cristo llegó a ser el Cordero, hermanos, simbolizando que se sacrificó por nosotros. Dios, Jesucristo no tuvo ningún pecado que cometió, pero se sacrificó por nosotros. Dice Juan, 1 Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, ¿no? O sea que se sacrificó. Y no solamente por lo nuestro, sino también por lo de todo el mundo. Dios quiere que todos se salven, hermanos. A mí cuando la gente me dice, pastor, y murió esa persona y nadie le evangelizó, ¿se será salvo? Bueno, yo siempre parto por esa premisa de la propia Escritura, ¿no? Dios no quiere que nadie se pierda. Es muy posible que el Señor de una u otra manera, en su gracia y misericordia, le haya podido revelar o hablarle a su corazón. ¿Por qué, hermanos? Dios no está contento que alguien pues muera. Si, imagínate el ladrón al lado de la cruz. Y recuerda que Jesús estaba con todos los dolores, el malestar del sacrificio, ¿no? Cuando usted y yo estamos en un problema bien fuerte, no pensamos en los demás, pensamos en uno mismo. Ahora imagínate él, ¿no? Con todo su sacrificio piensa en alguien que le dice que tenga piedad de él. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué le comparto esto? Porque Él quiere, reitero, que nadie se pierda, que todos se salven. Para eso vino. Entonces Dios, a través de su Espíritu Santo ahora, sigue haciendo su trabajo, ¿ya? Y nosotros como iglesia, por eso, hermanos, tenemos que seguir anunciando el Evangelio. Yo estaba siempre con la idea en mi cabeza, porque antes las iglesias salían a la calle a hacer casa por casa, aire libre, y ya un tiempo esta parte, pues, hermano, casi pareciera que eso no fuera una realidad, ¿no? O no ayudaría. Pero un día, aparte de orar, pensar y motivar como iglesia a evangelizar, hermanos, a menos tener práctica evangelística como iglesia, vi un video de personas, innumerables personas, describiendo que estaban yendo a comprar, o estaban yendo de paseo, estaban yendo a un lugar y alguien les predicó el Evangelio. Es decir, pues escucharon cantar hermanos y se acordaron que de niños iban a la iglesia, qué sé yo. Dios siempre está buscando formas para que la gente lo conozca. Amén. Siempre. ¿Ya? Su Espíritu Santo siempre va a estar detrás de la gente para que se salve, porque para eso vino. Amén. Y es más, dice como Salvador, Él no solamente es el sacrificio por el pecado, sino también nuestro sumo sacerdote. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Y añade, viviendo siempre para interceder por ellos. Qué hermoso, hermano, ¿ya? Siempre está rogando por nosotros. Pregunto, si usted está en una situación porque ha pecado o está sufriendo y quizás digamos, bueno, nadie se acuerda de mí, o yo quiero salir de este hoyo, de este pecado,
¿Qué estará haciendo Jesús en ese momento? ¿Qué estará haciendo? Al Padre por nosotros, sea para que nos perdone, sea para que nos restaure, ¿entiende? Sea para que nos saque del hoyo, siempre está rogando por nosotros. En Juan 17 recuerda que Jesús oró no solamente por los que estaban allí, sino por los que han de venir, ¿verdad? Por nosotros. Entonces el Señor en este momento, porque Él es Dios y no descansa, y gloria sea por tanto amor y paciencia que nos tiene, Él siempre está rogando por nosotros. A veces decimos, si nadie ora por mí, mentira, hermano, Él siempre está rogando por nosotros. Y felicito a mis hermanas que siempre están orando, intercediendo, ¿no? El ministerio de intercesión, los que vienen al culto de oración, los que toman en serio un poco cuando comunicamos la salud de alguien para que ore, aunque si usted no lo conozca, quizás invoca en ese momento al Señor. Hermano, es un ejercicio importante porque Jesús siempre está intercediendo por nosotros. A veces en las noticias sale la publicación, una niña se perdió, o sale así, un chico se perdió en las redes sociales. Solamente en ese momento podemos decir, Señor, ten misericordia que lo encuentre, ¿no? Porque ahí detrás hay padres, familias afligidas. Cuando alguien habla de que está siendo amenazado, ahora, ahí en esos detalles, hermanos, podemos nosotros orar. Amén. Porque de verdad que Él vive para eso, ¿no? Muy bien. Vamos a avanzar. Uno de los propósitos centrales de Dios, como se ve en la Escritura, es de proveer la salvación mediante Jesucristo para una raza que está perdida. Hechos 4:12. ¿Qué dice? En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces existe un ser humano que pueda darnos lo que Dios ofrece. ¿Hay o no hay? En ningún otro hay salvación. Entonces, hermanos, pongamos nuestra confianza en el Señor. ¿Por qué cree usted que desde el Antiguo Testamento viene rechazando que su pueblo, ustedes son un pueblo de Dios, acudamos a encantadores, a adivinos, brujería, ¿no? A cualquier tema de suertes? ¿Por qué? Porque nuestra confianza tiene que estar en el único que puede darnos salud o salvación. Amén. El único, hermano. Muy bien, ya estamos terminando la historia del hombre en la Biblia. También la Biblia registra, pues, hermano, la historia del hombre, ¿no? Habla desde Adán y Eva. Recuerde usted que su descendencia fue borrada de la faz de la tierra en el diluvio, y de los descendientes de Noé se forman tres importantes divisiones de la raza humana. Cada descendiente de Noé y sus familias fueron dispersadas y fueron a poblar toda la tierra, porque el mandato era que se llene toda la tierra, no era que se quede en un lugar. Y si usted mira ahora el mapa, hermano, casi toda la tierra está poblada, ¿no? O está ya dividida, pues, en naciones que tienen responsabilidad sobre ellas. Los descendientes de Noé también fallaron y fueron juzgados, ¿no? Y luego Dios elige a Abraham para llevar a cabo su propósito. Y de allí aparece el pueblo de Israel. Y casi toda la Biblia se ocupa, pues, de esta nación, ¿no? De esta nación de Israel. Ya en el Nuevo Testamento aparece Jesús, y donde se cumple la promesa de Abraham, ¿no? Que ahora la salvación iba a ser por fe, pero de esa descendencia de Abraham iba a aparecer Jesucristo nuestro Señor. También, como habíamos visto antes, también aparece la iglesia, donde tanto judíos como gentiles decidieron creer en Jesucristo. Ahora somos la iglesia del Señor. Miren, dice la Biblia
que en Cristo se rompe toda división de naciones, ¿ya? Por eso los cristianos se pueden reunir de todas las naciones en un solo lugar y alabar a Dios juntos. Así hay naciones actualmente enemigas, pero cuando hay cristianos de por medio, podemos unirnos, hermanos, en una sola nación. Bendito sea Dios por eso. Amén. Y luego en esa historia aparecen los grandes imperios hasta la venida de Jesucristo. Bien, vamos a terminar con dos detalles más, hermanos. Sé el propósito de la Biblia. Hemos ido aprendiendo que la meta es que Dios sea glorificado. Amén. Esa es la meta central, hermanos, ¿ya? Y para este propósito fueron creados los ángeles. Los ángeles, ¿cuál fue su primera función? Dos, alabar a Dios y servirle a Dios. Son sus servidores. ¿De qué manera servían? Cuidando su creación, por eso cuidan a las personas. Fue diseñado el universo material como un reflejo de su gloria, y también el hombre fue la imagen de Dios. Todo lo que se ha creado, ángeles, el planeta, el universo y el hombre mismo, es para la gloria de Dios. Amén. Ahora, el pecado, hermanos, es justamente algo que fue provisto para que el hombre entienda la idea del pecado, entienda su necesidad, hermanos, de Dios. ¿Ya? Déjenme simplificar algunas cosas porque casi son reiterativas. Muy bien. Esta parte final ya. Al manifestar su gloria, Dios no está buscándose a sí mismo, sino más bien expresando su gloria para el beneficio de la creación, obra suya. Miren, hermanos, todo lo que Dios muestra es mostrando su poder, grandeza, dominio, y quiero que usted se vaya con esta idea final, ¿no? Todo para darle la gloria y la honra. Él muestra su gloria para ser reconocido como Dios. El mundo entero le ha dado la espalda a Dios. El mundo entero, hermanos, y a veces me apena un poco la iglesia. La iglesia, cuando viene un domingo, particularmente que es el tiempo que decimos para adorarlo a Él, casi como que le hemos perdido un poquito el sentido, ¿no? Venimos por algo de nosotros, porque bueno, me siento mal, lo quiero cumplir, pero la idea es que venimos para adorarlo, hermano. Ahí debe estar bien marcado mi corazón, ¿no? Que yo vengo a este lugar, como todo cristiano, a toda iglesia, no tanto por la infraestructura, ni porque es domingo en la mañana, sino porque hay una necesidad profunda, y obviamente la Biblia nos enseña, de reconocer toda esta grandeza de Dios. Si estamos delante del que creó todas las cosas, si reconocemos que el pecado cuánto daño nos ha hecho y ha ocasionado, y por la gracia de Dios somos salvos, que ahora usted y yo, y usted se póngase a pensar, hermanos, como dice esa canción, ¿qué hubiese sido de mí si no me hubiera alcanzado? ¿Dónde estaría hoy, no? Si no me hubiera encontrado el Señor. Póngase a pensar, ¿qué fuese de nuestra vida? ¿En qué ambiente estaríamos criados o criados nuestros hijos? ¿Cómo fuera nuestro estilo de vida? Si como pastor, a mí particularmente me preocupa, me apena la gente que ha conocido a Dios y se alejó, y después, hermanos, se llenó de tantas cargas y cosas que no debería haber sucedido, pero lastimosamente sucede, ¿no? Pero si uno decide, hermano, entender que toda la palabra presenta a Jesús, dueño absoluto, Señor soberano, y que la Biblia está escrita para reconocer esa gloria, que Él es Dios, que Él es el Señor, que Él es el soberano,
indudablemente mi vida va a cambiar. ¿Por qué? Como le decía la semana pasada, porque este es un hijo de Dios, una hija de Dios. Usted es coheredero juntamente con Cristo. No hemos pagado nada por eso. Pero Dios lo ha declarado así. Él es como el hermano mayor para nosotros. Y tenemos quien nos guarde, nos provea, nos defienda, porque esa es su promesa. Entonces, como muchas veces se ha dicho, el que tiene a Cristo lo tiene todo. Y eso está en la Biblia. Entonces, mi caminar en esa vida, entonces pasó por qué sufrimos, por qué nos pasan tantas cosas, porque uno, somos parte de un mundo pecador. Dos, porque esa experiencia muchas veces nos humilla, porque esta naturaleza pecaminosa es rebelde, ¿me entienden? Estamos muchas veces tan golpeados para estar pegados a Dios, porque cuánta gente, hermanos, le va bien y empiezas a olvidarse del Señor. Y otro, porque Dios también nos permite experimentar para consolar a otros. ¿Cómo vamos a tener pena por otras personas si no sabemos lo que se siente? ¿Me entienden? Entonces, esas situaciones, como hemos dicho, temas de salud, pérdidas, situaciones difíciles, pobreza o tantas cosas que nos pasan, muchas veces Dios nos ha permitido para experimentar. ¿Ya? Y nosotros poder consolar a otros, entender a otros. No hay otra manera como Dios trabaja. Después Dios trabaja con el carácter. Pero gracias a Dios, si usted entiende esto, va a identificar más la gloria de Dios ante una adversidad. Porque usted va a reconocer que está delante de que todo lo puede. ¿Por qué no puedo conmigo? ¿Qué le dijo Dios? O Jesús a Pablo cuando le pidió que lo salve. ¿Qué frase usa la Biblia? Bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. En tus debilidades usted va a ver siempre la mano de Dios. ¿Cuánto nos consuela que Pablo haya dicho en varias oportunidades, estuve solo, ¿no? Yo me acuerdo cuando leo la Biblia, era un hombre que tanto ha hecho por el Señor y llegó un momento que todos lo dejaron. Pero usó esta palabra que Jesús también lo usó, ¿no? Pero Pablo dijo así, pero Dios estuvo a mi lado, ¿no? Solo de la gente, pero Dios estuvo a mi lado. Si usted y yo no aprendemos a entender el consuelo de Dios, la preocupación de Dios cuando estoy solo, no la gente, hermano, somos un instrumento nada más. Es Dios el que está con nosotros. Amén. Entonces, si llegamos a entender esto y conociendo ahora su grandeza, y que por eso toda la Biblia habla de Él, cada vez que usted lea la Biblia, alabe al Señor, porque usted siempre va a encontrar algo de Él aquí. Amén. Y usted va a sentirse más pleno, más lleno, más satisfecho, por decir así, con esta gracia de Dios. Amén, hermanos. Dios bendiga, hermanos. Vamos a dejarlo allí. Casi el tema sigue siendo recurrente, ¿no? Porque todo es para la gloria de Dios. Bien, hermanos. Terminamos.